Running desde cero, un podcast aficionado donde aprenderemos juntos todo sobre correr. ¡Vamos a correr! Hola runners, bienvenidos al capítulo número 56 de Running desde cero. Runners, bienvenidos a este episodio de los viernes donde nos sentamos acá a hablar de lo que más nos gusta, a fluir en este tema del running, que es lo que más nos apasiona, así que bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy ya son 5 días después del maratón y el medio maratón de Lima, las piernas todavía dicen como, déjenme descansar. Entonces por eso es que no hemos hecho mucho ejercicio durante estos días, no hemos subido mucho contenido de nosotros corriendo estos días porque estamos descansando, estamos tomándonos nuestro aire para poder seguir y continuar con nuestro segundo semestre. Sí, Runners, bueno, no es fácil cumplir con el trabajo, con el entrenamiento, con el contenido. Entonces, bueno, les pedimos una disculpa porque no tuvimos episodio la semana pasada, pero bueno, no pasa nada, estamos aquí para retomar nuestras labores de running y del podcast también. Bueno, antes de empezar y presentarles el invitado que tenemos el día de hoy, queremos que escuchen esta cuñita. Es mucho más que una carrera, es una experiencia deportiva única en su género, es universal, incluyente, icónica, es una fiesta de ciudad, un evento de país, es una suma de ilusiones, es de todos y para todos, es tuya y mía. La Media Maratón de Bogotá está hecha a mi medida. Julio 28 de 2024, patrocinan por venir la nación del atletismo, Jumbo, Metro y Adidas. Inscríbete ya ingresando a mediamaratonbogotá.com. Ya escucharon. Quedan muy pocas entradas a la Media Maratón de Bogotá. Hace poquito tuvimos una reunión. Esto es secreto, no lo sabe nadie. Quedan muy pocas entradas, así que si usted no se ha inscrito, le tengo la solución para que se inscriba. Y es que sábado 25 de mayo, mañana sí, Gatorade va a rifar 8 entradas a la Media Maratón de Bogotá en los entrenamientos de la Media Maratón de Bogotá. Solamente, ¿qué tienen que hacer? Llevar 2 tarritos de Gatorade, cualquier presentación, con azúcar, sin azúcar, y ya con eso están participando directamente. Al Parque Simón Bolívar a las 7 de la mañana. Solamente lleve 2 tarritos de Gatorade y ya está participando por 8 entradas. Oiga, 8 entradas es un montón de oportunidad para que usted se gane la entrada y esta media maratón va a estar increíble, se los digo. Listo, y por último, 10% de descuento en Pro Champions. No se les olvide con el código Running desde cero. Les vamos a dejar aquí el código Running desde cero. Además, también en la descripción del video les vamos a dejar el código Running desde cero para que tengan 10% de descuento en todas las compras de Pro Champions. Listo, y yo creo que ahora sí entremos en materia porque hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a una persona que es directora de un club grande en Medellín que se llama Running by Threshold y aparte pues socia de una empresa de las grandes de nutrición deportiva a nivel Colombia, pero bueno, digamos que sea él el que nos cuente. Entonces, si quieres, Andrés Gaviria, ¿cómo estás? Bienvenido a Running desde cero. Bueno, señores, ¿cómo van? Muchas gracias por la invitación, muy chévere ahí esa introducción, mucha presión, no mentiras, pero sí, hace un par de añitos, no, hace un año aproximadamente que decidí dedicarme pues como a este mundo del deporte. Como lo mencionaban, soy director de Running by Threshold, que es una empresa fundada en Medellín, pero que digamos que operamos a nivel mundial. Es una empresa que realmente es de deportes de resistencia, no solo de running, pero tenemos como línea de negocio por cada deporte. Entonces, en este caso yo soy el encargado pues de la línea de negocio de running. Y aparte, hace 2 años, eso sí fue hace 2 años que yo empecé con el tema de la nutrición, dar un emprendimiento poco a poco. Antes tenía otro nombre, se llamaba Carbo. Y en el camino nos vamos encontrando con personas que están dedicadas a lo mismo y nos vamos juntando, nos vamos asociando y ahora es lo que se llama WeFuel. Y bueno, ahí súper contento de estar dedicado a este mundo del deporte, me imagino también como ustedes. Súper, Andrés. Bueno, en la primera parte del podcast la vamos a enfocar en ti, en Andrés como tal. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Tus primeros acercamientos con el deporte? Nos gustaría escuchar un poquito más sobre tu vida personal e ir avanzando un poco en el tema hasta que te enganchas en el deporte como tal. Claro que sí. Bueno, yo nací en el 96, tengo 27 años, próximo a cumplir 28 en junio. Estudié pues todo el colegio en Medellín, de ahí pasé a la universidad y siempre me encantó el mundo de los negocios, entonces estudié administración de negocios en la Universidad EAFIT. Posteriormente me especialicé en gerencia de proyectos y toda mi vida practiqué fútbol. Jugué fútbol sala también. Después
y llegó un punto como en el que uno empieza como a marcar como el rumbo de uno al ritmo de uno, entonces el deporte de conjunto muchas veces se complica un poquito, y ahí fue que empecé a como a incursionar en nuevos deportes, y un día súper despechado me fui a correr y yo dije, entré en tremendo vicio. Entonces probé lo que fue una carrera de running, me quedó gustando, empecé a correr, ya pues estando ya habiéndome graduado en la universidad, y cuando conocí el running también empecé a incursionar un poquito en el triatlón. Pues me compré la bici, me gustaba también la bici, empecé con la natación, entonces también practiqué triatlón un tiempo, de manera pues siempre recreativa. Y bueno, ya después volví el triatlón, me dediqué solo a correr y a la bici como de disfrute, porque el triatlón pues implica un poco más de tiempo. Mientras incursionaba entonces en todo este mundo de los deportes, ir probando uno u otro, pues también empecé mi vida laboral, empecé en protección. Digamos que yo trabajé toda la universidad, en la empresa, y pues uno se buscaba el dinero pues ahí como para el día a día, pero ya después entré a protección, feliz, contento de trabajar en una empresa financiera, aprendí mucho, estuve en el equipo de innovación principalmente, y luego pasé a otra empresa un poco como Millennial, yo creo que de pronto la conocen, se llama Matelsa. Entré a trabajar Sí. de gestión humana, siempre me apasionó mucho el tema de gestión humana, y fui muy feliz en todas las empresas, pero a mí siempre me movía la espinita el deporte. Yo decía, yo tengo que vivir del deporte, no necesariamente de ser deportista, ¿cierto? Pero sí del deporte. Empecé a montar el negocio de nutrición, que es donde lo empalmo con lo que les decía al principio, y eso fue creciendo, fue creciendo. Luego, a través de un amigo que, o más bien en esa época era conocido, que es uno de los creadores de Threshold, ellos eran muy fuertes en ciclismo, y salí a trotar con él. Él empezó a trotar y salí a trotar con él. Salí a correr un día en Medellín, y hablando de la vida, yo le dije, no, yo quiero vivir del deporte, tal cosa, me ven y trabaja con nosotros. Acá pues acá tenemos las herramientas para que estudies para ser entrenador, pero siempre existió como ese feeling de algo más, poder aprovechar también mi profesión, ¿cierto? La administración, la especialización. Y ellos en ese momento dijeron, queremos abrir una línea de negocio que sea de running. No la tenemos. Eran muy fuertes en ciclismo. Tenían alrededor de 500 ciclistas en ese momento. Y bueno, dijimos, listo, vamos a apostarle al running en Threshold. Se creó la línea de negocio, pues ellos la tenían recién montada y la querían potenciar. Y ahí entramos a como utilizar todo lo que habíamos estudiado, pues de cara como a montar el proyecto y a estar pues como muy pendiente. Y bueno, hoy vamos muy bien, tenemos alrededor de 250 corredores, en total en la empresa alrededor de 900 deportistas contando ciclistas, triatletas, y como les digo, es un tema pues global, ¿cierto? No es nada presencial, es virtual, pero 100% personalizado, y somos globales. Entonces es un poco como de lo que ha sucedido y algunos momentos o hitos importantes en la vida. Andrés, si tú empezaste a correr, bueno, empezaste a correr y dices que empezaste a probar diferentes deportes. O sea, ¿cómo empiezas a meterte en el tema del triatlón? Porque entiendo que haces tri. Sí, digamos que hoy hago pues hago los tres deportes, pero no compito en triatlón. Me gusta más el running y los otros los hago más de disfrute. Pero sí, mira, yo cuando empecé a correr, realmente yo cuando jugaba fútbol era súper activo y era los que me gustaba tener más condición física. Entonces yo creo que por eso también como que le cogí cariño al running. Pues les voy a ser sincero, yo estaba en una cancha y yo veía que la gente le daba vueltas alrededor de la pista y a mí no me gustaba. Yo decía, están locos. Yo al menos persigo un balón. Esta gente no persigue nada. Hasta que, bueno, un día yo trabajaba, esto es un dato importante y por eso fue que yo entré como a correr una carrera. Yo trabajaba en una empresa que era la que hacía el registro de muchas carreras en el país, los puntos de registro. Ahí estaba la universidad y trabajaba pues como esos trabajos de eventos, ¿cierto? Como prestación de servicios. Y en una carrera pues súper amigo de los organizadores les sobraron los números. Me dijeron, ¿quieres correr mañana? Y yo, bueno, pues yo nunca he corrido, pero hágale a fútbol. Y ese día estaba como despechado y yo, bueno, no, yo no me voy a ir de rumba, yo voy a hacer deporte, que es lo que me gusta. Y al otro día fui, pero te digo, pues súper primíparo, como tipo meme de Runner Starter Pack. O sea, papá de fútbol, nada que ver con la pinta de correr. Pero Y se fue a correr con guayos. yo me llevé el balón y yo, bueno, yo voy con mi balón. Entonces, no, ahí corrí 10K porque pues tenía un buen estado físico de jugar fútbol y me fue súper bien, o sea, me sentí cómodo, igual me lo disfruté, pues no fui como a matarme, como muchas veces uno la primera vez.
y me lo disfruté un montón y yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Sabes por qué? Principalmente por lo que es el ambiente de una carrera, la fiebre que mueve esto. Yo decía, qué loco uno siendo uno en medio de miles y que la gente en la meta te celebre como si vos fueras pues Kipchoge. Y yo decía, esto es muy loco. Y ahí entré, ahí yo dije, ya nadie me saca este deporte. Y Ahí, entré. ahí, ahí te logras enamorar del running como tal, pero digamos, ahí entras a querer el deporte, pero llegas a intentar buscar un apoyo de otras personas para que te guíen en tu proceso deportivo. Sí, sí, de hecho, pues ahí cuando empecé me enamoré del deporte. Corrí, digamos que los primeros 6, 7 meses solo, porque no había abandonado el fútbol del todo. Entonces, entrenaba fútbol y por mi cuenta salía y trotaba siempre suave, trataba pues como de que fuera un trabajo así como más suave y largo, pero la verdad cuando dejé el fútbol y seguí corriendo unos días solo, empecé con las típicas molestias, las lesiones, que la fascitis plantar, que en esa época uno ni sabía que era fascitis plantar, que la banda iliotibial, todas las tendinitis, y yo dije, no, esto tiene que tener algo. Entonces ahí fue cuando ya sí realmente busqué un profesional, pues un equipo. En ese momento, o sea, yo duré muy poquito los primeros meses en el running porque justo en ese año me fui a pasear a Cartagena y me voy a pasear en la misma fecha del Ironman. Entonces fue como que se me juntó todo el mismo año. Yo decía, la locura del running, aparte voy a Cartagena y estoy por ahí caminando en la ciudad tomándome una cervecita con mis primos y veo este rojo y yo no, pero o sea, son señales del destino. Entonces de una me brinqué como al triatlón y empecé como en un equipo de triatlón de una, ¿cierto? Entonces, ahí fue cuando empecé como el trabajo mucho más específico y ahí ya entendí la importancia de todo, pues obviamente de saber entrenar, de hacer fortalecimiento, de todas estas cosas. Y me encariñé mucho con el triatlón, la verdad es muy bueno, obviamente es un deporte que requiere de mayor logística, ¿cierto? Entonces, en ese momento cuando uno trabajaba en oficina, de pronto le quedaba mejor, pues porque había un horario muy establecido y te organizabas, pero ya después te empezás a independizar y entonces uno ya independiente, el esfuerzo laboral es un poco mayor porque es el proyecto de uno muchas veces, entonces yo dije, no, voy a bajarle al triatlón, voy a seguir corriendo y bueno, pero sí alcancé a hacer triatlón como durante toda la pandemia especialmente y hice varias carreras ya cuando retomaron después de pandemia, Cartagena, Guatapé y bueno, pero realmente pues ahora migré al running más por un tema como de tiempo y sobre todo que para correr vos solo necesitas cualquier calle y uno Sí. ¿Qué será lo que le llama a la gente la atención del triatlón? O sea, ver a los atletas como haciendo esfuerzos sobrehumanos o el outfit tal vez, no sé. ¿Qué será lo que le llama a la gente del triatlón? yo personalmente, yo sentía un éxtasis muy grande cuando cambiaba de deporte, pues como que eso es como si fuera un poder adicional, como que, uy, salí del agua y entonces me monto en el es como, wow, qué nota sentir esa sensación de cambiar de deporte y ahora vos bajarte después de la bici reventado muchas veces a correr, pero igual ver que el cuerpo igual responde, entonces es como muy loco eso. Y bueno, muchas veces también se mueve en torno como a la moda en el sentido de que sí se empezó a volver una moda y eso es chévere pues porque incursiona a la gente pues como en un hábito positivo, entonces también yo creo que eso en gran parte y el traje, entonces uno se siente como el triatleta y soy triatleta, Claro, claro. es eso. También cuando empezaste a descubrir que la alimentación era una parte bastante importante en, digamos, estos deportes de endurance o de larga duración. Bueno, digamos que empecé a entender la importancia de la alimentación del día a día para vivirlo como en dos puntos, la alimentación del día a día y de pronto la alimentación durante las sesiones. Claro. La alimentación del día a día la empecé a sentir sobre todo cuando me empecé como a sobrecargar mucho, a lesionar y yo decía, pero yo entreno juicioso, pues, ¿qué pasa? Entonces ya con los entrenadores uno empieza a hablar, en esa época pues a mí me entrenaban, entonces me decían, no, hay que empezar a jugar con los otros pilares, o sea, no es solo entrenar, vení, tenemos una nutricionista aliada en el equipo, te la visité, y uno se da cuenta que uno come bien, pero hay mucho por pulir. Y una vez uno empieza a comer bien el día a día, entonces ya no está uno con esos bajones de energía, con esos, pues digamos que empieza a rendir uno mejor. Entonces fue como cuando yo decía, ve, yo soy buen deportista, uno siempre tiene por mejorar, lógicamente, pero ¿qué más puedo hacer? Pues para sentirme mejor incluso en el día a día.
Ahí empecé a entender la importancia de la alimentación en el día a día, que es la base de todo. Ya después, cuando uno le da por hacer retos locos y salir a montar horas y horas y horas, y entonces que haga tantas veces el Alto de las Palmas en bicicleta, bueno, cosas así como un poco más locas en el buen sentido. Tuve varias escenas en donde me daban como bajones de azúcar, ¿cierto? Como que ya empezaba puff, con la pálida, pero ya incluso al punto como a, o sea, mareado, verborroso. Entonces ya empecé a buscar una nutrición un poco más especializada en el deporte. Y no, es que ven, y ahí fue donde me empecé yo como a indagar un poco de todo. Yo, uy, es que esto tiene mucha logística. Y ahí fue donde yo dije, yo quiero montar un negocio de nutrición. Porque es que la gente, o sea, no hay, yo decía, primero que todo, no hay quien te explique fuertemente la importancia de esto, ¿cierto? Y segundo, no había un lugar donde vos pudieras conseguir todo, ¿no? Le decían como, hey, anda a comprar geles o hidratantes, y vos te ibas por una tienda de ciclismo, y no, esto no es por desmeritar a las tiendas de ciclismo, simplemente ellos venden bicicletas, ellos no son especialistas en nutrición, y solo tenían una o dos marcas, y no conocían mucho la importancia del producto. Era como que, ah, sí, tómate esto. Varias ocasiones me dijeron esto, que me parecía un poco irresponsable, como tómate esto cuando te sientas cansado, o cuando ya cuando uno le da la pálida, ya ahí no lo para nadie. Sí, ya le dio la pálida, toca tomárselo y después media hora después o una hora después ya hacer el ejercicio, claro. ¿Qué hace? Entonces ahí empezó como esa espinita como de, uy, yo necesito como buen administrador y buen negociante. Yo decía, no, hay que montar un negocio, pues si acá nadie te sabe entregar el tema. Y bueno, ahí surgió la idea, pero ahí fue como cuando fui, o sea, digamos que la descubrí muy reactivo y no tan preventivo. Y no es la ideal, pero bueno, así se aprende a veces. Pero bueno, ¿y eso cómo empezó? O sea, ¿empezaste por Instagram? ¿Empezaste Solo, con alguien. Listo, no, yo empecé solo y esto es súper bonito porque hay muchas marcas acá que realmente le apuestan a que los emprendedores crezcan. Yo me acuerdo que yo sin saber nada, yo apenas iba a empezar a estudiar, entonces yo tenía a mi nutricionista, yo le dije, vos vas a ser mi aliada, yo solo voy a vender y si alguien necesita asesoría, usted lo asesora porque yo no sé nada. En esa época pues como simplemente quería montar un negocio y ya, y yo empecé a tocar las marcas y les decía, venga, yo quiero montar este negocio. Y la mayoría de las marcas, solo por ahí unas dos o tres, no me creyeron mucho la idea, pero la mayoría me dijeron, ¿cómo hágale? Le apostamos a esa idea. Y yo en esas no había montado ni empresa, ni sociedad, que eso es lo que normalmente exigen por un tema de que, mándame a la Cámara de Comercio, hacer un estudio, bueno, todo el tema. Pero muchos me decían, no, hágale, le apostamos, cómprame como persona, lo doy el código de distribuidor. Y así empecé. La primera inversión que yo hice para ese negocio fue de 400.000 pesos. Compré una sola marca colombiana porque no había presupuesto para mucho y empecé vendiendo así, 2, 3 gelcitos a los conocidos y fui creciendo, entonces ya empecé a incorporar otra marca y me fui yendo solo el negocio en la casa. Yo me iba para la empresa a trabajar todo el día, de la noche llegaba y le trabajaba al negocio hasta las 12 de la noche empacando pedidos muchas veces, previo a las carreras más importantes del año. Mi mamá me ayudaba también, me ayudó mucho tiempo. Yo, un pedido de urgencia. Yo salía de la empresa a almorzar y al mediodía, por favor, un pedido urgente. Y me ayudaba. Y así fui creciendo. Llegó un punto en el que yo dije, ya esto no es sostenible. Y entonces ya le dije a una tía que quería trabajar. Y yo, bueno, su casa va a ser la bodega y usted va a ser la directora. Yes. Y hoy en día, ahora que fusionamos los negocios y existe WeFuel también, ella todavía trabaja para WeFuel. La bodega de Medellín es ella, pues ella trabaja para la empresa y es bonito pues porque es un proceso en el que las empresas creen en uno, los nutricionistas también creen en uno y lo recomiendan y después uno también ayuda a generar empleo y bueno, o sea, es una cadena que se va regando bastante, bastante bonito, pero sí pasamos por muchos trasnochos pues, 1 de la mañana y para poder cumplir con todo. Bueno, ¿cuál fue la marca que creyó en ti? Colombiana, ¿no? Se me viene a la cabeza Goin. No, la primera marca que creyó en mí, como yo vivía en Medellín, me acerqué a Actimax, una marca de acá, pues de Medellín, y de una, o sea, me dijo, listo, de una, no hay ningún problema, le creemos a tu negocio, la apostamos, hoy todavía la manejamos, pero saben que en general todas las marcas colombianas, eso es muy bonito, porque después busqué a Going, después busqué a PX, que ambas son de allá de Bogotá, pues tienen su sede principal en Bogotá, y siempre la misma actitud, o sea, realmente hubo un respaldo muy, muy bonito y con las marcas colombianas siempre ha habido un feeling interesante. Ya después uno empieza a incorporar marcas de afuera y también creen en uno, los distribuidores autorizados, pero uno primero arrancaba cubriendo como el territorio nacional. Andrés, digamos cuando tú dices, bueno, yo al principio tenía los geles, se los vendía a algunos amigos
¿Tú tuviste que aprender algo de nutrición para poder de pronto asesorar a tus amigos a decir, parce, mejor tómese este, o le tengo este llegó mejor? Sí, yo digamos que empecé aprendiendo mucho, o sea, yo primero me enfoqué como en aprender del producto, en saber las condiciones del producto para saber qué vendía, pero irme metiendo en ese concepto de lo que ahora llaman el fueling fue muy retador, y ahí es realmente qué necesitas, cómo lo necesitas, cuál producto sí, cuál producto no según tus condiciones, según la carrera, y ahí me ayudó mucho la que se convirtió en mi nutricionista cuando yo empecé a entender la importancia de todo esto, que se llama Claudia Preciado. Es una nutricionista pues que tiene su sede en Envigado, cerca de Medellín, y ella es máster en nutrición deportiva. Se enfoca netamente en deportes de resistencia y literal yo le pagaba una consulta a ella para mí y eso terminábamos tertuleando 3 horas y ella me enseñaba de todo. O sea, eso era como pagar un masterclass privado de nutrición y aprendía mucho y sobre todo que ella le apasionaba. Ella me decía como que nos complementamos muy bien porque yo asesoro pacientes y les digo compren esto y vos estás montando una tienda en donde encuentran todas las marcas. Entonces fue como un feeling bacano y Claudia fue de mi mano derecha, pues, y hoy todavía lo es, pero yo les digo una cosa, yo a Claudia le decía, yo genero empleo por usted, pues porque todos los clientes eran Andrés, 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 y yo les vendía a todos ellos, entonces fue un feeling bacano, ya después uno se iba diciendo como, bueno, ya tengo que estudiar por mi propia cuenta y empezar a pagar cursos, congresos, diplomados, cursos más fuertes, pues un poco más potentes, pues en cuanto a conocimiento, y ahí se va metiendo uno en el cuento. Andrés, pregunta así de runner aficionado. ¿Cuál crees tú que es la mejor marca de geles para un corredor? Porque es que ahorita tú dijiste que depende la carrera también, depende el tipo de persona. Vamos desde lo general y después hablamos de lo específico. ¿Cuál crees que es el mejor para todo, o sea, de manera general? Si tienes alguna preferencia y después nos vas diciendo de pronto cómo depende de la persona y cómo depende de la carrera, porque eso sí me quedó sonando en la cabeza como puede ser distinto, ¿no? Claro, claro, total. Yo tengo dos marcas muy favoritas y ahorita cuando profundicemos el detalle van a ver por qué, pero son Enervit, que es una marca italiana que tiene pues distribución autorizada acá en Colombia, y Never Second, que también es una marca pues internacional y tenemos distribución acá en Colombia. Para mí son mis dos marcas favoritas y enseguida se van a dar cuenta por qué cuando empecemos a abordar en los detalles, porque no es que sean mejores o peores, simplemente para Andrés son las favoritas. Sí. Si Y quiere entonces detalle o como quieran. cuéntanos por qué depende de la persona. ¿Qué, Listo. qué, qué tiene de diferente para cada persona? Eso es súper importante. Digamos que yo siempre le digo a una persona que la mayoría de las marcas de nutrición tienen mucho respaldo científico detrás. O sea, ustedes están consumiendo un buen producto. ¿Qué entra a jugar de relevante? Y yo porque incluso les decía que para mí esas son las mejores marcas. Para mí, un tema de textura. O sea, uno como corredor debe saber cuál es su textura favorita en un gel. Hay corredores que dicen, no, me encanta un gel más denso. Otros que dicen, me encanta un gel más líquido. Yo les mencioné esos dos porque son geles líquidos y yo prefiero los geles líquidos corriendo. Ya si me dicen montes a la bicicleta, es otro cuento, ¿cierto? Pero corriendo yo prefiero un gel totalmente líquido. Entonces, ese es el primer factor más importante para mí. Para Andrés, un gel líquido por gustos. Y otra cosa es el contenido nutricional. Por ejemplo, esas dos marcas que yo les mencioné son marcas que tienen 30 gramos de carbohidratos cada gel, que es una medida buena, pues muy óptima. Hay geles con menor gramaje de carbohidrato, no está mal, simplemente tenés que entender que te debes consumir un poco más de cantidad en total para alcanzar unos gramajes óptimos por hora. O hay geles con más gramos de carbohidrato, que uno diría mucho mejor aún, sí, pero de pronto la textura ya es diferente, el sabor, entonces son muchas cosas que uno entra como a revisar, pero para mí estas dos marcas que yo les dije combinan una muy buena textura, que es líquida, fácil de absorber, y aparte tienen un gramaje óptimo, entonces uno podría jugar ahí muy bien si me consumo uno, si me consumo dos por hora según la duración, la intensidad. Y lo último, antes de entrar a hablar como de esos factores que son importantes de duración e intensidad y cómo esto influye en el consumo de carbohidratos o de geles, que son geles muy completos. Generalmente vienen con buenos carbohidratos y con buenos electrolitos. Cuando uno es corredor, funciona un poco diferente a cuando es ciclista. Cuando uno es corredor, en la carrera solo le dan agua y usted no carga termos. Pues, o sea, sí puede cargar, pero se encartaría. Entonces, ya es de gusto. Pero si usted va a ir sin termos, yo cuando hago maratón llevo termitos, pero cuando hago media maratón, no. Entonces, por ejemplo, yo digo,
encartarme con un termo donde meto los electrolitos, ¿cómo hago? Entonces, si tengo un gel que ya tiene electrolitos, si tiene carbohidratos, mato los pájaros de un tiro, como dicen por ahí, y me falta consumir el líquido me lo da la carrera, que es el agua. Entonces, por eso son como marcas con las que yo siento mucha afinidad, porque logísticamente lo hacen fácil, es eso. Ok, digamos, vamos a poner un ejemplo. Bueno, vamos a poner dos ejemplos. Y hablando siempre desde que tú no eres nutricionista, sino que conoces del tema, tienes una empresa que se dedica a eso. Entonces, para que la gente escuche, no estamos hablando con un nutricionista experto como tal. Sí es una persona que está bien asesorada, pero vamos a poner un ejemplo, bueno, dos ejemplos. ¿Cómo harías o le recomendarías a alguien que se alimente en una media maratón y cómo le recomendarías que se alimente en una maratón? Y bueno, y otra pregunta. Yo he escuchado mucho sobre las sales, personalmente no las he usado, pero ¿qué piensas de sal? Uy, Tremendo rayo. Dale, ahí puedes seguir hablando y yo bloqueo acá, es que hay un trueno no. ahí. No te preocupes. No, ahí ya, esa era mi pregunta básicamente. Recomendaciones para una persona amateur, súper amateur, que, por ejemplo, va a correr la media maratón de Bogotá en 68 días. ¿Cómo le recomendarías que sea su nutrición durante la carrera? Y otra persona tal vez que va a correr una maratón. Listo, súper buena pregunta, incluso muy bueno que diferencies como ese punto en el que uno puede asesorar y en el cual no. Es súper importante, primero, que tengan una guía nutricional profesional en el día a día. Yo siempre le digo a la gente, primero es la alimentación, luego la suplementación, por decirlo así. Ya cuando estamos hablando puntualmente de este tema del fueling, que es el consumo de carbohidratos durante, que es donde uno sí puede entrar a recomendar y asesorar, porque es el alcance de uno. Entonces, ¿cuál es mi recomendación siempre? Si es una persona totalmente nueva en este mundo, porque va a ser su primera media maratón, no ha entrenado los geles, las bebidas, empezar por consumos realmente bajos. O sea, no tiene sentido ir a pretender consumir lo que consume un profesional, pues porque hay algo que se llama también el entrenamiento del tracto gastrointestinal. Esto suena muy confuso, pero básicamente es cómo yo entreno mi estómago para consumir ciertos productos, como pasa con cualquier alimento nuevo, ¿cierto? Entonces, hay recomendaciones generales alrededor de 30 gramos de carbohidratos por hora y unos electrolitos de 300, 400 miligramos por hora, y eso va a depender mucho de la tasa de sudoración, de muchas cosas, pero vayámonos a lo general para que se vayan con unas ideas como claves. ¿Cómo consigo yo 30 gramos de carbohidratos por hora? Ahí donde uno dice, bueno, mira que un gel Neverseco trae 30 gramos, un gelcito por hora está súper bien y trae buenos electrolitos también, un gel Enervit también. Es una empieza como a conocer los productos y uno dice, con un gelcito por hora quedo bien, pero si me voy a un gel que tiene menos carbohidratos, entonces me toca consumirme como uno cada 45 minutos para que la relación dé más o menos como es. Eso para una persona que esté empezando, pero les voy a ser muy sincero, si es una persona que, por ejemplo, trota, hablando de los entrenamientos, una horita suave, pues no hay necesidad de suplementar este tipo de productos, pero si voy a hacer un entrenamiento ya más largo como los fondos, ahí es donde se deben utilizar. Entonces, para que no pretendan que este mundo es para siempre consumir geles, no, realmente no siempre es necesario, pero sí siempre sería necesario un buen hidratante. Entonces, así vayas a trotar una hora suave, una hora con intervalos, todo, el hidratante para mí no debería ser negociable, siempre debería estar, ¿cierto? Ya cuando las personas son un poco más experimentadas y ya han consumido mínimo 30 por hora, se pueden ir brincando a 40, 45 y así hasta llegar para mí de una manera óptima a los 60. Un consumo de 60 gramos por hora va a garantizar un muy buen rendimiento y va a ser un consumo moderado. Hoy en día se escuchan deportistas hasta 120, pero la verdad son profesionales y bueno, ya es otro cuento, pero uno con 60 gramos por hora puede hacer una maratón, una media maratón, incluso una media maratón como uno se demora menos, puede jugar con un poquito menos, porque lo que va a hacer que yo me vaya, esa es como la lógica con la que yo creo que todos se pueden quedar, lo que va a hacer que yo me vaya hacia más gramaje por hora es más intensidad o más duración. Entonces, por ejemplo, si yo hago una media maratón en 2 horas, pero mi intensidad en esas 2 horas es alta, por poner un ejemplo, ¿cierto? Porque es que no quiere decir que porque sean 2 horas es suave, no, puede ser 2 horas que sienta que voy muy duro, sí. El gramaje debería ser altico, porque voy, se hace 2 horas, es un fondo y es duro, ¿cierto? Si yo voy a hacer 2 horas
media maratón, pero realmente al ritmo al que voy para mí es una percepción suave, yo me puedo ir con menos, porque miren que ahí no voy tan intenso, entonces puedo jugar con un poquito menos. Entonces siempre esa es como la lógica, a medida que aumente mucho más duración o más intensidad, consumir más gramos. No hay una fórmula precisa, así les digo para que no se preocupen los que vayan a escuchar esto, los que lo estén escuchando, prueba error, con 30 me siento bien, con 40, a más mejor, pero si eso me va a causar un problema y, ay, no, es que no me entra el gel, pues váyase con lo que quede bien, pues con tal de que consuma mínimo 30 y aumente un poquito a medida que aumentan estos dos factores. Claro, ahí tú mencionabas ahorita algo bien importante y es como no hacerlo cuando me sienta cansado, ¿no? Porque la mayoría de gente se hidrata cuando tiene sed y te empieza a tomar geles cuando se siente cansado. Y esa no debería ser la forma, ¿no? O sea, la forma ya la estás diciendo como, pues pueden ser cada una hora, ya dependiendo del gramaje de los carbohidratos y todo esto. No sé si, bueno, qué más suplementos de alimentación hay en carrera? Porque normalmente se habla de los geles. Ahorita, pues, Cami mencionó las sales, las pastillitas de sal, pero ¿qué más suplementos puede encontrar uno en una carrera, en medio maratón o un maratón? Listo, súper buena pregunta porque ahí se me había olvidado también el tema de los tips de las sales. Antes de hablarles de como de los tres más importantes para mí en una carrera, pues de los tres más significativos, lo que decís es muy importante. Yo les siempre invito a las personas a que sean preventivos y no reactivos con pues con los productos que consumen en una carrera. Es decir, si yo espero estar cansado, ya estoy cansado, ya mi tanquecito de gasolina, como les digo yo, se vació. Uno no espera que el carro esté en la reserva para tanquear, pues no es lo ideal. Lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces, un tip muy importante que se pueden llevar es lo que vayan a consumir en una carrera, como por ejemplo media maratón, que el último gel caiga más o menos 20-30 minutos antes de acabar. Porque si yo me lo como ya acabando, pues ya me hará efecto cuando acabé, cuando estoy con la medalla. Entonces es mejor empezar antes y terminar antes. ¿A qué voy con esto? El total de productos que vayan a consumir arranquen antesitos de que arranque la carrera, 5 minuticos antes del primer gel, y siempre terminen un poquito antes y les va a ir mucho mejor porque es una estrategia más preventiva de mantener el tanquecito lleno. Entonces, eso como aclarando por lo que decías, que me parece demasiado importante. Y lo otro es, entonces, hay tres variables para mí fundamentales. Carbohidratos, que ya hablamos de ellos, electrolitos y cafeína en caso tal de que se quiera utilizar. Los electrolitos, como les decía, uno podría tomar una medida estándar de 400 miligramos de sodio más o menos por hora, pero siempre la recomendación va a ser individualizar, porque hay personas que sudan mucho, otras que no sudan tanto, normalmente con el líquido se pierden sales, pero también pasa que hay personas que sudan mucho, mucha cantidad, mucho líquido, pero no es tan concentrado. Entonces, también hay la invitación de muchas veces ir tanteando, pero siempre tengan muy claro que la hidratación es un conjunto entre electrolitos y líquido. Entonces, no tomen muchas sales y poco líquido, idealmente ni mucho líquido y pocas sales, siempre como buena medida en los dos, unos 600, 700 mililitros de líquido por hora con unos 400 miligramos de sal, de sodio principalmente, podría ser una medida buena, listo. Entonces ahí como para cerrar el tema de la hidratación y de los electrolitos. Y ya viene el tema de la cafeína, que la cafeína, incluso acá hay un mito muy interesante como por romper, y es que la gente suele asociar la cafeína con energía, pero el principal beneficio de la cafeína es que bloquea los receptores de la fatiga. Entonces uno muchas veces con la cafeína se siente más enérgico, pero también es principalmente por eso, porque bloqueo esos receptores de la fatiga, entonces me siento menos cansado y por ende eso me lleva a rendir un poco más. Los estudios dicen que la cafeína puede mejorar alrededor de un 5% del rendimiento. Ustedes imaginarán en una maratón, esos son minutos, ¿cierto? Si no, Yo hubiera sabido eso. no, Tinto en toda la hora. Yo sí con café. ¿será que podemos como devolvernos? Hubiera tomado tinto el día anterior. Hay algo importante, ¿sabes? Que la cafeína tiene un protocolo de uso interesante que es bueno que sepan. Lo primero es jugar entre unos rangos óptimos, entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso. Eso es lo que dicen los estudios fuertemente para que haga efecto. Si uno se consume menos, puede que haga efecto, pero no tanto. Si se consume más, puede que haga el mismo efecto, hasta 9 miligramos por kilogramo de peso es el mismo efecto. Entonces no hay tantas variaciones de 6 a 9. Entonces, pues, ¿para qué me va a consumir 9 si con 6 tengo el efecto que necesito? Y ya excederse un montón sí puede traer como efectos secundarios pues, o consecuencias como la deshidratación y otras cosas, pues, o un efecto rebote ahí que no queremos. Entonces, entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso. Sencillo, cogen su peso, lo multiplican por
por 3, luego por 6, y ese es el rango de miligramos que consumirían en todo el evento, no por hora como los carbohidratos. En todo el evento para carreras de 8 horas máximo, ¿cierto? Para carreras largas, pues, pero no ultradistancias. Ya en la ultradistancia hay que volver a hacer como una dosis de recarga para que lo tengan presente. Y lo más importante, no se consuma la cafeína al final, que eso pasa mucho, como que hey, me tomo el gel de cafeína al kilómetro 18 para media maratón, para rematar. Eso es placebo, o sea, te hace sentir más fuerte, pero es placebo porque la cafeína sí se demora un ratico en hacer efecto. Alrededor de 30 minutos empieza a hacer el efecto y a los 60 es como el pico máximo. Entonces imagínate, si yo me lo consumo al kilómetro 18, llego a... Ya en la casa, ya. Ay, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay para hacer? Dios mío. Entonces, para que también vayan con ese aprendizaje todos los que están escuchando, que ahí pueden sacarle mucho más provecho a la cafeína. Yo, Andrés, como ejemplo, lo suelo utilizar en una maratón, divido toda la dosis en 2 o 3 partes. Una dosis antes de arrancar y las otras durante repartidas, para que tenga todo el efecto, porque el efecto también dura hasta 8 horas aproximadamente. Entonces, es mejor antes para sacarle todo el provecho. Y en una media maratón utilizo toda la dosis idealmente antes de iniciar, porque como es más corto, entonces busco generar como un efecto mayor con una sola dosis, y lo mismo para un 10K, la misma filosofía, una sola dosis antes para sacarle todo el provecho en la carrera. Andrés, bueno, ya nos mencionaste, digamos, la alimentación durante la carrera, algunos otros productos que tú puedas recomendar para después de la carrera, no sé, para recuperar, para sentirse bien, no sé, digamos, mentalmente uno queda con mucha adrenalina, no sé si existe algún producto como para calmarse un poco, para relajarse. Bueno, yo realmente lo que recomiendo desde lo que mayor evidencia tiene, normalmente es un recovery. ¿Por qué? Pues una bebida que se llama recovery, que generalmente tienen proteína y carbohidratos. ¿Cuándo la recomiendo yo? Les voy a ser muy sincero, o sea, el recovery es muy bueno siempre, ¿cierto? Pues cada siempre es muy bueno, pero uno también se tiene que acercar como a la facilidad logística del deportista, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me voy para una carrera, tomarme un recovery al final es muy complicado porque ¿dónde lo guardo? ¿Quién me lo entrega? Y ya cumpliste tu objetivo. O sea, el otro día te levantas y vas a descansar, como ustedes lo dijeron ahora, una semana descansando. Uno ya no se empieza, uno ya no vuelve al día siguiente a matarse. Entonces, ahí probablemente yo pueda sacrificar más un recovery y mejor tomármelo durante el proceso, que eso es muy bacano porque la gente siempre dice, no, el recovery para después de la carrera, sí, pero es que después de la carrera ya descansas un tiempo, bajas cargas, ya no necesitas levantarte tan óptimo al día siguiente. Yo recomendaría más un recovery, por ejemplo, en el proceso, después de los fondos largos, porque sigue otra semana de carga o sigue una semana de descarga, pero sigo entrenando. Entonces, la finalidad del recovery es una combinación entre carbohidratos y proteína. La proteína para favorecer la reconstrucción del tejido muscular, que el músculo es esencial obviamente para correr, y los carbohidratos para volver a llenar esas reservas de glucógeno y que estemos con energía al día siguiente. Entonces, uno ya va jugando con los recoveries, hay diferentes relaciones, pero si yo al día siguiente vuelvo y entreno, porque puede pasar que tengo un entrenamiento muy duro de intervalos un día, por ejemplo, y al día siguiente tengo que volver a entrenar, un recovery con más cantidad de carbohidratos, más alta en carbohidratos, puede ser mejor porque necesito las reservas para el día siguiente. Pero si al día siguiente descanso, puede ser un recovery con una relación similar entre carbohidratos y proteína, pues porque ya el resto lo suplo con la alimentación. Entonces, para mí una muy buena idea siempre es un muy buen recovery y logísticamente lo más difícil de consumir después de entrenar es una muy buena proteína. Entonces el carbohidrato muchas veces es muy fácil, entonces prioricen siempre un recovery con buena proteína, que si les toca complementar con un pastelito, con cualquier cosa, lo pueden hacer fácil. Ya lo que les... Pastelito de yuca. O el arroz de la casa, el plátano, pero un pan de yuca delicioso, por ejemplo. Entonces sí, esa es como mi mayor recomendación y pónganle mucho cuidado a que sea una proteína de buena calidad. Listo, que sea una proteína que, eso es un tip muy importante, que tenga ojalá 3 gramos de leucina como mínimo por porción, que la leucina es el aminoácido esencial que más favorece la reconstrucción muscular. Es como si fuera un activador, como uy, le metí buena leucina, arranque a hacer el proceso de resíntesis proteica en el músculo. Entonces, ojalá algo de muy buena calidad, de una muy buena marca. Bueno, pero Andrés no es profesional en esto, pero sabe harto. No, eso me sabe mucho. Sabe bastante, la verdad. Yo siempre he tenido una pregunta y es, ¿qué es mejor para recuperar o qué es mejor consumir? ¿La proteína o la creatina, es que se llama? La creatina. Listo, digamos que la creatina es el suplemento con mejor evidencia científica, la verdad es muy bueno, pero los principales beneficios están más que todo en deportes de fuerza. Ojo, no quiere decir que en los de resistencia no, la creatina ayuda bastante,
pero para mí, en los deportes que nosotros hacemos, veo más aplicable la proteína, ¿cierto? Y partiendo del mismo principio que les decía ahora, que siempre haya un buen consumo proteico desde el alimento también. O sea, suplementar la proteína desde que yo en el alimento también tenga buena proteína y que la que me consumo sea simplemente un complemento. Con la creatina, digamos que los de los beneficios principales a nivel de deporte está que aumenta la fuerza. Entonces, claro, muchas veces, o por ejemplo, para un deportista de corredor que sea muy velocista, podría servirle más que a un deportista de resistencia, pero ojo, que decir que al de resistencia no, o sea, también le sirve. Hay también unas contradicciones muy interesantes, sobre todo en los ciclistas, como la creatina hace que se almacene más agua en el músculo. Entonces, por ejemplo, aumenta de peso, puede hacer aumentar de peso a la persona. Eso para un ciclista escalador es lo peor. Entonces, mira que muchas veces depende el contexto, pero generalmente, pues, la creatina aparte tiene otros beneficios, pues, buenísimos, además del deporte, a nivel de memoria, de concentración del cerebro, pues, de actividad cerebral. Entonces, todo depende, pero no lo veo extremadamente necesario para los deportes de resistencia, la verdad. Ven, Andrés, y las gomitas. Bueno, bueno, Esas, eso es esas súper. gomitas que, pues hay muchos corredores que consumen gomitas. Yo, la verdad, no soy capaz de pasar No, en tampoco. carrera una goma, pero ¿qué tan buena es una gomita? No, realmente la goma o las gomas es como si fuera otra presentación del gel. Háganse de cuenta que es eso, es simplemente un producto base de carbohidratos que también a veces trae electrolitos, a veces traen cafeína incluso. Entonces es como si fuera un gel, pero una presentación, una textura tipo goma. Yo, Andrés, tampoco soy capaz de comerme una goma trotando. Hay gente que es feliz. A mí no me gusta, pero cuando monto, por ejemplo, bici, sí. Pero realmente tiene como la misma finalidad de un gel, pero en otra presentación. Ok. Yo en la carrera pasada o sea, hice lo que tú dijiste más o menos, el gel tenía cafeína y me lo comía unos minutos antes de empezar la carrera. Creo que es la única forma de que uno se lo puede comer sin que lo estorbe, porque sin carrera uno no puede pasar salió, ¿no? Digamos que hay, bueno, los geles, es una pregunta muy buena. Vamos a ver si vamos al mismo punto de lo que queríamos explicar, y es, los geles generalmente se deben pasar con agua, ¿cierto? Generalmente, no siempre. Si es un gel muy líquido, uno se lo podría tomar así sin agua y digamos que el cuerpo lo absorbe. Eso, la explicación científica es la osmolaridad del producto. Yo a la gente le digo la textura, como si fuera el producto, que lo que se busca es que un gel líquido tenga más o menos una textura similar a la de la sangre para que se absorba rápido y fácil. Si es un gel denso, sí es ideal un poquito de agua. Entonces, ahí pasan varias cosas cuando uno se consume un gel, por ejemplo, con cafeína durante. Uno, depende de la textura. Hay geles con cafeína que son densos, como con y sin cafeína. Hay geles que son muy densos, entonces a veces no pasan tan fácil, necesito más agua y es más tedioso. Y a veces el sabor de los geles con cafeína es más fuerte. Entonces, yo prefiero antes también, para pasarlo con un poquito de agua, o que no esté como tan en la exigencia, porque ese sabor a mí personalmente no me gusta, y eso que soy súper cafetero, pero no me gusta sentir como ese sabor de café corriendo. Entonces, sí, y otro tip, me haces caer en cuenta, no abusen del agua cuando se tomen el gel, que muchas veces la gente dice como que un gel y una botella de agua, no, una botella no, un sorbo para que internamente se diluya bien, por decirlo así, se absorba bien, pero si tomo demasiada agua, pasa algo, y es que a medida que el estómago esté más lleno de líquido, ese vaciamiento gástrico, o sea, ese paso del estómago al intestino es más lento. Eso es súper curioso. Entonces tampoco abusen como de exagerada agua con el gel. No sé si respondí la pregunta que hacías o era un Sí, poco. súper bien. Ahora una pregunta personal. Tú cuando corres maratón o media maratón, ¿dónde llevas los gels? Listo. Yo personalmente soy muy fanático de los bikers, lo que llaman los bikers, que son como las licras que tienen bolsa para maratón, sobre todo. Ahí llevo los geles y como les decía, yo para maratón me llevo un termito con bebida con carbohidratos. No me consumo todos los carbohidratos con geles, sino también bebidas. Entonces, bueno, acá, qué risa, porque donde estoy haciendo el live tengo unos productos al lado, esto no es comercial, pero ahorita estaba haciendo unos videos. Para que tengan una idea, miren que pues esto, por ejemplo, es un gel, ¿cierto? Que aporta carbohidratos, y esto es una bebida que, como lo hablamos ahora, es otra presentación para aportar carbohidratos y electrolitos. Entonces yo para la maratón suelo utilizar una combinación de los dos y siempre me empaco un termito con carbohidratos y al final me tengo que consumir menos geles, especialmente cuando busco rendimiento, por un tema de facilidad, y termitos que pueda botar.
pues que después vea una basura mientras corre y lo tira ahí al lado para que ya no me quede estorbando. Entonces por eso utilizo los bolsillitos del biker. Bueno, yo tengo, ya ahora sí como para, eso fue todo en nutrición deportiva, pero la verdad es que no pensábamos ahondar tanto en este tema, pero es que sabes mucho y hay que sacarte el jugo. Porque, Em, Tú dices que eres director de Running by Threshold. ajá. ¿Qué es un director de una línea de negocios de running? Porque uno piensa que es un coach, pero Ah, no entiendo que no es el coach. total. Realmente, pues en la empresa los directores nos encargamos de que el negocio funcione realmente. O sea, la línea de negocio, el modelo de negocio funcione. Entonces, para resumírtelo como en funciones muy claves, estar innovando constantemente, estar haciendo que el producto o el servicio siempre mejore, abriendo nuevos mercados, también velando porque los entrenadores a nivel metodológico y de experiencia del cliente cada vez sean mejores. Nosotros tenemos pues un equipo metodológico detrás, entonces siempre estamos como que en pro de que todo funcione realmente a nivel de mercado, a nivel interno, entonces velar como por el bienestar de la línea de negocio, básicamente. Y esta línea de negocio, tú dices que lleva 2 años Esta lleva 1 año y 2 meses aproximadamente, la de running, solo la de running, y la tienes tú está a cargo tuyo. exactamente. Bueno, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a recolectar personas? Porque yo creo que eso es lo más difícil de un club, ¿no? Sí, eso es un reto y hoy todavía es un reto. Nosotros tenemos pues metas muy ambiciosas porque queremos ser en unos años la empresa de entrenamiento de running más grande del mundo a nivel pues virtual personalizada y le apostamos a eso todos los días. Entonces nosotros constantemente, o digamos que cuando empezamos, partamos de ahí, fue un proceso muy chévere porque era bueno, somos muy reconocidos en ciclismo, pero eso no quiere decir que somos muy reconocidos en running, ¿cierto? Son deportes, pero son nichos diferentes. Entonces el ejercicio que básicamente hicimos fue sacar la línea y empezar como con el voz a voz a traer corredores, a que confiaran en nosotros. Por muchos momentos hicimos pruebas gratis por unos meses. Venga, prueben nuestro servicio y cuéntenos qué le parece. Y fue muy bonito porque hacíamos muchos focus group, o sea, era como que venga, sentémonos, cuénteme qué le gustó, qué no le gustó de verdad, pero cuénteme, ábrase, dígame cada detalle, qué se imagina usted por este precio, qué espera recibir. Entonces fue así, fue un proceso como muy voz a voz, vayamos trayendo, hubo gente que decía, ustedes ya son una marca reconocida, si sacaron running yo confío en ustedes, y hay un respaldo metodológico detrás, pero yo creo que lo que uno busca es como, más que todo, pulir el servicio, coger a esos primeros entrenadores y enseñarles cómo funciona nuestra metodología, porque la verdad somos muy diferentes como un club tradicional presencial, digamos que nosotros nos catalogamos más como una empresa de entrenamiento, entonces escoger al entrenador y decirle, vení, haces parte de una empresa de 40 empleados, ¿no? Entonces si me entiendes es como un tema un poco más diferente, pero fue eso, fue como muy probando, midiendo, entrevistando, tanto a nivel interno como externo, y así se va regando. Entonces vamos puliendo el producto siempre estamos en ese constante desarrollo y así pues vamos trayendo nuevos clientes. Y ya obviamente a nivel de estrategia pues pautamos digitalmente, tenemos canales de venta directa, tenemos un equipo de asesorías, tenemos diversos canales, embajadores que nos ayudan pues como cada vez obviamente a traer más deportistas. Súper bien. Y también articulan, digamos, este otro negocio de la nutrición con el entrenamiento deportivo, supongo. Sí, es que digamos que ahí para entender un poco cómo funciona el servicio, por eso nosotros no decimos que montamos planes de entrenamiento, sino que somos un servicio muy completo, pues tenemos obviamente el plan de entrenamiento en el deporte principal y también tienen derecho a un deporte secundario. Ejemplo, yo corro pero me gusta la bici, tener derecho a los dos deportes, no hay ningún problema. Y adicional se monta todo el plan de fortalecimiento enfocado en esas oportunidades osteomusculares de la persona, entonces valoramos de manera virtual la fuerza y montamos el plan de entrenamiento de fuerza específico para la persona también, todo es full personalizado y aparte tenemos también el servicio de nutrición. Cuando te digo aparte es que es por 10.000 pesos más mensuales, pero realmente es súper económico, es simplemente como un plan plus y ellos reciben cita con nutricionista deportiva que tenemos contratada para nosotros. La nutricionista vive en Bogotá, pero atiende pues de manera virtual, ella es del equipo de nosotros y reciben cita cada 2 meses, ¿cierto? Por su suscripción mensual con nutrición, reciben cita, pues tienen derecho a programar cita cada 2 meses y reciben toda la guía nutricional de cómo deben comer, según sus objetivos, según la intensidad de la sesión y según la duración, porque eso tiene pues te digo, eso es un mundo enorme que
que según lo que yo entreno, la duración, la intensidad, las fuentes energéticas, todo eso nosotros lo tenemos pues como formulado, casi patentado detrás a nivel nutricional, y todos los deportistas saben cómo comer según la sesión. Eso es un poquito como el servicio, pero pues aparte hay muchas más cosas. ¿En qué países tienen runners? No, tenemos runners en solo corredores aproximadamente en 15 países. En Latinoamérica, digamos que en más o menos 6, 7 países, pero los países principales son Colombia, en Estados Unidos, hay mucho latino que entrena con nosotros, igual también tenemos pues el servicio en inglés, tenemos entrenadores que hablan inglés, en España también somos fuertes, en Australia, y ya por ahí muy regaditos, ya se van regando como en diferentes países. Y en ciclismo sí tenemos en 33 países aproximadamente, pues si juntáramos ya con ciclismo. Súper bien, o sea, wow, un negocio bastante chévere y lo que dices, enfocado mucho en que el deportista mejore, en que tenga las mejores posibilidades, porque pues, digamos, esto de los geles para nosotros es nuevo. Inicialmente uno siempre escucha de que venga, use geles, uno empieza a indagar, se compra, pues no sé, cualquier gel, pero finalmente vemos que eso es un mercado supremamente grande, que hay marcas súper internacionales que uno ni sabía que podía conseguir acá. Por ejemplo, la que acabas de mostrar, que fue bueno, es una de las marcas más grandes. Ajá. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea que se podían conseguir acá en Colombia, entonces es como, no sé, internacionalizar un poco más el deporte acá en Colombia. Entonces, muy chévere el tema. Ahora, volvemos un poco para cerrar un poco ya este podcast a lo personal. ¿Qué viene para ti a nivel deportivo? ¿Para qué te estás preparando? ¿Cuáles son tus metas, digamos, a futuro? Qué bonita pregunta, porque últimamente he cambiado mucho el chip y me estoy enfocando en algo diferente, súper bacano. Yo solía como mucho hacer competencias comerciales, pues el triatlón, el Ironman, acá en Guatapé, la maratón de Medellín, media maratón de Bogotá, y me encanta, o sea, pues todavía lo voy a seguir haciendo, pero últimamente me he planteado un tema de retos más personales. Entonces, por ejemplo, estoy preparando un reto que es subir 6 veces un puerto de montaña que tenemos acá cerca en el oriente antioqueño, que se llama el Alto de la Unión. Es alrededor de 7.2 kilómetros en ascenso, y la idea es subirlo 6 veces. O sea, subir, me baja una moto inmediatamente y vuelvo y arranco 6 veces, que es más o menos una maratón, un poco más, subiendo. Entonces estoy en ese reto que es un poco diferente a lo normal, pero es muy chévere porque es dinamizar un poquito como los retos que uno tiene en el día a día. ¿Pero eso es un reto personal o es una carrera oficial? 100% personal. Además, espero no equivocarme, que sería el primero en hacerlo, pues como en coger ese puerto y decirlo va a subir 6 veces, ¿cierto? Pues hay muchos corredores que son muy buenos y lo subirán 6 veces fácil, todo esto es de ultradistancia, pero como coger ese puerto y subirlo 6 veces, creo que nadie lo ha hecho. Entonces, chévere, es un reto como personal netamente. O sea, tus retos ahora van a girar en torno a hacer cosas que de pronto nadie ha hecho o cosas bien complicadas para sacarte como un poquito de la caja. Sí, exactamente, como un tema también mental, pues como de aprender a utilizar la mente en otros escenarios, sin la energía de la carrera, pero sí está el familiar que va y te hace barra, y está el amigo que también te acompaña en una o dos subidas. Entonces, como sí, como salir un poquito de lo comercial, pero seguiré corriendo todas las carreras. O sea, haré Maratón Medellín, seguramente voy para Bogotá, pero hacerlas más un poco de disfrute también, pues de vivirla un poco diferente. Súper, súper, Andrés. Bueno, si viene a la media maratón de Bogotá, nos vemos y nos jala un poquito a ver. Ah, no, de una. O mejor dicho, ya me antojaron. Ahí sí me dejaron del todo antojado. Esa es una buena pregunta. ¿Cuáles tiempos, qué tiempos tienes en media maratón y en maratón? En media maratón tengo 1 hora 18. Acá en Medellín, en Corre Mi Tierra, eso es más o menos un ritmo de 3:40. En maratón tengo 2 horas 56 alticos, 2 horas 56:40, si no estoy mal. Que es una carrera que todavía no me puedo sacar la espinita. Siempre ha pasado los percances, pero también más que todo por temas laborales. Uno tiene que entender que uno labora en el mundo del deporte, y si le toca pararse en un stand 2 días antes a trabajar y después hacer maratón, pues se hace. Pero tengo la espinita de hacer de pronto una maratón. Pues, estoy contento con mi tiempo, o sea, yo no puedo ser descarado, pero tengo esa espinita de la maratón, y creo que algún día me la quitaré. Pero sí, maratón tengo eso, y en media maratón 1 hora 18, afortunadamente. Bueno, entonces sí viene y nos jala.
viene y nos jala un poquito y nos ayuda. Es una motivación para ir a Bogotá, muy chévere. Sí, claro, acá nos vemos. Si vienes acá, nos vemos. Creo que también tienen espacio para la media maratón de Bogotá. Los pueden encontrar allí, ¿no? En la feria. Sí, bueno, en Threshold no vamos a poder estar en la feria, pero sí vamos a estar allá haciendo una activación con nuestros deportistas, que hay muchos que van a correr, entonces estaremos allá haciendo una activación. Y en WeFuel, pues que es el negocio de nutrición, no tenemos stand, pero somos patrocinadores oficiales. Hicimos una alianza virtual súper bacana, vamos a hacer un live también con ellos, hablando un poco de nutrición. Y bueno, eso es un poco comercial, pero sobre todo para ayudar a la gente. En nuestra página tenemos unos kits de nutrición, ahorita que lo preguntaban, con cada marca y con cada tiempo objetivo. Ahora que me preguntan como, bueno, ¿qué consumir para la media maratón de Bogotá? Quienes de pronto no sepan y quieran empezar a probar, entonces ahora la sección de combos dice 21K, marca Never Second, 1 hora 45. Lo mismo, 2 horas. Y entonces muy bacano porque es un kit armado por nosotros Claro. para que puedan pues consumir lo que necesitan. Entonces súper chévere como que podamos ahí impactar también en los deportistas. Ve, yo creo que yo voy a comprar esa. Súper Voy a comprar la de chévere. 2 horas 20. No, esa idea está espectacular, de verdad. Sí se nota cómo innovan ustedes en esto. Muy chévere. Y bueno, muchas gracias por atendernos, por venir aquí al podcast, por darnos todo tu conocimiento. Lo que tú decías, me siento ahorita identificado con eso. Cuando tú hablaste con la nutricionista y te sentiste en una masterclass, pues yo ahorita me siento yo en una masterclass de nutrición, de cómo usar todas estas ayudas que tenemos porque son de verdad ayudas. La gente que no usa geles y que está en contra tal vez de los geles, pues debería darse la oportunidad de usarlos porque de verdad te llevan a otro nivel tu rendimiento. Entonces, gracias por estar acá, por explicarnos con toda la paciencia del mundo y que nos vemos acá en Bogotá. No, claro que sí. Antes, muchas gracias a ustedes. De verdad que he estado en poquitos podcasts y antes ustedes también le enseñan a uno de cómo moverse, cómo es la dinámica. Yo creo que todos siempre tenemos algo por aportarnos de parte y parte y es muy bonito. Entonces, agradecerles a ustedes por el espacio. Desde que nos contactamos, una energía brutal y creo que, espero no equivocarme, no va a ser el primero de muchas veces que nos podamos ver. Y claro, nos vemos en Bogotá. Saben que siempre que podamos impactar positivamente en el mundo del deporte, lo vamos a hacer. Entonces, mil gracias a ustedes. Muy chévere el espacio. Claro. Nos vemos ahí en la activación, nos invitas y vamos y hacemos la activación. No, por supuesto, cuenten con eso. Listo. Bueno, Ronald, este fue el capítulo número 56. Ya saben que pues nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en las diferentes plataformas. Denle suscribirse y nos estamos viendo en otros capítulos. Chao.